Bueno, buenas tardes a esta clase en vivo que vamos a tener hoy sobre el derecho constitucional, materia de una clase en vivo de acuerdo a la modalidad y a la solicitud de la dirección de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, en el cual nos corresponde en el día de hoy lo que sería la tercera clase en vivo y estaremos tratando todo lo relacionado con la unidad número 3 sobre la evidencia de aprendizaje que tendremos para esta unidad 3 y para esta actividad sumativa número 3 será un video en el cual recomiendo que cada uno de ustedes pueda leer detalladamente en la plataforma las instrucciones que están allí para que ustedes puedan observarla detalladamente y puedan hacerla de acuerdo a las instrucciones y a los criterios que ha establecido el docente para esa actividad. Esta jornada del día de hoy está siendo grabada y para que ustedes les pueda ser de utilidad, como igualmente tienen todo el recurso, diríamos, de referencia académica que están en la plataforma y que les puede servir a ustedes junto con este material para lo que va a ser la elaboración de ese video, que repito, las instrucciones en cuanto a la calidad, el contenido, el tiempo que pueda tener el mismo, están allí expresamente todas las instrucciones. Esta tercera actividad sumativa debe ser entregada entre el día 22 de junio y el día 27 de julio. Será la entrega correspondiente y tiene igualmente una ponderación del 25% y es evaluado a través de una método, de un instrumento de evaluación conocido como la rúbrica. Es decir, repito, clase en vivo, número 3, unidad que vamos a trabajar, es la unidad número 3 que analiza la forma del Estado moderno y los sistemas de gobierno. Eso será el recurso o el material que le va a servir de apoyo para lo que va a ser un video, que es el que deben presentar y que tiene una ponderación del 25%. Como dije anteriormente, vamos a tratar el Estado moderno y la anatomía de la arquitectura y la evolución del poder, en un análisis del sistema político y el derecho constitucional. Inicialmente tenemos que hablar de una definición de la unidad unipersonal de la soberanía, que nos habla del origen del término como tal, que nace para el siglo XVI. Nicolás Maquiavelo acuña el término al referirse en la autoridad sobre un territorio, donde dice que todos los estados fueron y son repúblicas o principados. Eso lo hizo a través de un libro conocido muy popularmente que se llama El Príncipe. Allí se conoce inicialmente ese primer término, ya que en la antigüedad era conocido el Estado, pero el Estado ciudad, es decir, la ciudad de Roma era Estado y ciudad de Roma, o el Estado de Atenas y ciudad de Atenas, pero no había una definición del Estado nacional. Podemos decir que el Estado nacional nace alrededor de 1528, 1560, es que nace el término como tal. Para la definición canónica, Max Weber lo define el Estado como aquella comunidad humana que dentro de un territorio aspira con éxito al monopolio legítimo de la violencia, es decir, el monopolio de las armas debe estar en manos de esa institución que conocemos como el Estado. Uno de sus elementos, por supuesto, es el territorio. El otro que existe como elemento son los habitantes que habitan en ese territorio que conocemos como ciudadanos, y esos ciudadanos tienen a su vez un poder conocido
como soberanía, que es el poder que se ejerce para elegir democráticamente a quienes van a ser sus gobernantes. Entonces, territorio, habitante, soberanía y gobierno son elementos que compone el Estado moderno, ¿ok? Y eso es lo que hasta en el derecho ustedes van a ir a trabajar siempre alrededor del Estado, ¿ok? Si lo trabajo el Estado y mayormente la relación mía con el Estado se llama derecho público, el derecho de todos. Si no trabajo con el Estado y trabajo de manera personal o la relación es simplemente sin el Estado, se llama derecho privado. ¿Ok? El derecho civil, el derecho mercantil. El resto, penal, constitucional, administrativo, público, tributario, todos esos son derechos mayormente derechos públicos porque está la intervención directa del Estado. Está en este concepto podemos decir que el Estado es una asociación jurídica, social, dotada de personalidad y que ejerce la soberanía sobre un grupo humano dentro de una frontera definida. ¿Ok? Eso es lo que establece inicialmente este concepto. Sin embargo, tenemos que buscar de dónde viene el origen de ese término. Y se habla que la decadencia del feudalismo, del feudal en Europa, nace una orden o un tratado ya 100 años, casi 100 años después de ese término que había logrado establecer Nicolás Maquiavelo, que se llama la orden o el Tratado de Westfalia para 1648. Es decir, ese orden feudal, el poder disperso entre los nobles y los cleros que para esa época tenían el poder, viene entonces, nace un Estado-nación que viene a organizar el territorio con un gobierno central y limita entonces el poder del clero. Eso es ya post 1648. Podemos decir que el acceso a la burguesía permitió a los monarcas centralizar el poder, restando la fuerza a los señores feudales, y Westfalia marca el nacimiento e historia de lo que hoy conocemos como el Estado moderno, de acuerdo a lo que conocemos como la teoría general del Estado. Hay dos distinciones críticas y es importante delimitarlo y conocerlo, qué es el Estado y qué es la nación. Como más adelante veremos, el Estado y el gobierno, que son dos cosas que mayormente lo confundimos en el término y en las competencias o atribuciones que le da la ley. Cuando hablamos del Estado como una organización política y legal que ejerce la soberanía sobre un territorio. Repito, es una organización política, ¿ok? Que ejerce la soberanía sobre un territorio. Y la nación es la agrupación humana que es delimitada por la cultura, el lenguaje y la región. Es decir, es una agrupación humana. Esta relación no es siempre. El Estado puede albergar a varias naciones y una nación puede estar dispersa a través de varios estados. La nación, repito, tiene una característica, que es la parte, esa agrupación cultural de lenguaje y religión. Cuando nosotros vemos aquí que existe una colonia, por decir italiana, ellos representan una nación, porque es una agrupación que tiene su misma religión, su mismo lenguaje y su misma cultura, o los árabes, por ejemplo, o como todos los venezolanos no hemos ido y hay tantos venezolanos en un país y se agrupan, allá hay una nación dentro de un estado, significa que dentro de un estado pueden albergar varias naciones. Sin embargo, una nación no puede estar dispersa por varios estados. Eso es más o menos para que tengamos ese concepto definido. Eso está, por supuesto,
existe una sumisión hacia el poder que está claramente establecido por Thomas Hobbes y Jean Rousseau, que establecieron un hecho piramidal que después conocemos en la teoría general del Estado como la pirámide de Kelsen, que son la constitución debe estar primero, después están las leyes y de último está la sociedad en esa pirámide. Pero el andamiaje, la estructura, siempre parte del derecho constitucional. Allí hay un debate filosófico sobre visiones contrapuestas que tiene Thomas Hobbes y Rousseau y que convergen en la necesidad, una sola necesidad, que es el orden que tiene que haber en la sociedad, porque si en una sociedad no hay orden, por lo tanto no hay paz, y si no hay paz, no hay felicidad. ¿Ok? El Estado de Derecho es el poder político que se somete a la ley, es el poder político que se somete a la ley, mayormente conocido como el Estado de Derecho. Allí tenemos entonces en esa vértice la Constitución legítima que habla de los principios de la sociedad. ¿Ok? Y tenemos los grandes hitos sobre el derecho constitucional, por cierto, una a cumplir 250 años, que es la Constitución de Estados Unidos para 1776 y la Revolución Francesa en 1789. Son los dos grandes hitos que existen. Y tenemos entonces cómo es la arquitectura de ese Estado moderno o cómo se distribuye dentro del espacio. La forma del Estado se refiere al grado de centralidad en cuanto al poder que tenga el territorio. Pudiéramos decir inicialmente que hay tres formas de Estado. El primer Estado es el Estado unitario, centralizado del poder, donde todo está centralizado en una sola ciudad, está centralizado en el control que tiene un solo poder, conocido como el Estado centralista. Podemos decir que en Venezuela nuestra tradición de costumbre, a pesar de que nacimos desde 1811 como un Estado federal y descentralizado ahora que se le acaba de agregar en la Constitución de 1999, seguimos nuestra cultura, nuestro, de hecho, no somos un Estado federal, somos un Estado unitario centralizado que todo depende mayormente de Caracas. Sin embargo, hay otro modelo de Estado conocido como el Estado federal, donde hay autonomía o debe haber autonomía en la constitución común de cada Estado. Cuando yo le pregunto a algunos estudiantes de Derecho que si saben que en el Estado de Aragua hay constitución, o en el Estado Carabobo, o en el Estado Miranda, desconocen que que los estados tienen una constitución. Bueno, hay una constitución nacional del país, ¿ok? Que nació en 1811, han tenido 26 constituciones y hay la última constitución de 1999. Pero los estados, Aragua tiene su propia constitución que le da su propia autonomía para la elección de sus autoridades y establecer sus propias leyes. ¿Ok? Ese es el Estado federal. En el caso de Venezuela, estamos hablando hoy en día con uno nuevo que acaban de crear de 24 estados. Y tenemos el Estado confederado, es la unión de estados soberanos, entiéndase que existe una confederación de estados entre Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, por decir algo así. Entonces esos estados, cada uno son soberanos, pero a un momento determinado tienen una confederación de estados. Entonces tenemos el Estado unitario, que es el Estado centralizado, el Estado federal, que es el que tiene autonomía en sus unidades, y tenemos el Estado confederado, que es la unión de estados soberanos. Tenemos entonces, que es caso de estudios el modelo federal de Venezuela, que como dije ya nació para 1811 y que tiene una definición en base a lo federativo. Implica la autonomía del territorio y cada estado conserva los principios y competencias dentro
de lo que se conoce como el Pacto Federal. Tenemos la anatomía del gobierno de acuerdo a una clasificación que estableció Aristóteles sobre el bien común y el interés propio versus interés propio. Él nos habla de unas formas puras y de unas formas impuras. Nos habla que busca el bien común y de los que buscan el bien del interés propio. Por ejemplo, uno, él habla de la monarquía, cuando es de una persona, una monarquía, y es impuro porque la forma pura del bien común es una monarquía, pero lo impuro sería una tiranía, lo contrario a la monarquía. Cuando hablamos de aristocracia, del gobierno de los mejores, es la forma pura, pero cuando hablamos de la forma impura, es la oligarquía, es decir, un gobierno de pocos, de una élite. Cuando hablamos del gobierno de muchos, hablamos de la república, de la politeia, del poder que tiene la ley. Al contrario de la forma impura es la demagogia, es decir, la mentira para adquirir mayormente el poder. En cuanto a esa evolución hacia la división de los poderes, Santo Tomás de Aquino hablaba del reconocimiento medieval de la forma. Sin embargo, Nicolás Maquiavelo más adelante habló de la visión pragmática de la república y los principados. Nicolás Maquiavelo, cuando habla de lo pragmático, es que habla de la realidad, de lo que se debe ser tangible, de lo que debe ser la verdad, de lo que da resultados. Sin embargo, Montesquieu, quien es el que establece la teoría del Estado ya para 1700, habla del espíritu de las leyes y de los principios morales y de la separación de poderes. De ahí conocemos los tres poderes que tradicionalmente se han manejado en el mundo: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces tenemos que, cuando hablamos de monarquía absoluta, de la soberanía popular, hablamos que el poder, de acuerdo para ellos, era de un origen divino, ¿ok? El rey gobierna sin límite, hasta que llegó Nicolás Maquiavelo y dijo que eso no era verdad, que el poder se adquiría era a través de la estrategia y de la condición de la conducta humana, pero no a través de ese poder divino que decían. Y por eso los gobernantes en Europa lo coronaba era el Papa. Y ahí igualmente hoy en día, ya en este siglo XXI, hay la monarquía constitucional, el rey y la reina, pero son representantes, diríamos, más que simbólicos, son representantes del Estado. En el caso, más ejemplo, España y Gran Bretaña son representantes, representan al Estado, pero el gobierno, la soberanía del gobierno, se escoge a través del voto parlamentario, es decir, los jefes ministros o los jefes de gobierno. Y tenemos ahí la república, donde la soberanía del pueblo que elige el jefe de Estado es electo, en este caso, cuando hablamos de república, el voto popular elige al presidente de la república, y en los Estados Unidos y Latinoamérica es mayormente del sistema republicano. Hay sistemas presidencialistas, separación tajante, sobre todo en el caso nuestro tenemos el jefe de Estado y jefe de gobierno bajo el poder ejecutivo del presidente de la República. Sin embargo, se busca un freno o contrafreno que es a través del poder legislativo del Congreso sobre el poder legislativo del Congreso. Aquí mayormente pudiera irse a una semipresidencialismo donde el jefe de Estado sería electo por el voto popular y el gobierno se pudiera ser electo por el poder legislativo. Es decir, ese es su origen mayormente escrito, porque es la primera constitución escrita, está para 1787. Hay otra constitución que se llama consuetudinaria, que no son escritas, el caso de Inglaterra. Y las elecciones son a través del voto popular, el gabinete responsable ante el presidente y no ante el parlamento. Y los ejemplos son Estados Unidos, Brasil, México, Venezuela, Turquía. Y el sistema parlamentario es la función de poderes donde el parlamento
elige al gobierno, elige el ejecutivo, no es electo por el voto directo, sino el parlamento es quien escoge al gobierno. Es de origen mayormente de tradición europea, Alemania, y su ejecución dual, el jefe de Estado es ceremonial y el jefe de gobierno es el poder real del poder. La responsabilidad del gobierno casi siempre pierde la confianza del Parlamento y cuando pierde la confianza se elige un nuevo representante. Ejemplo, España, Alemania y Reino Unido son electos de esa manera. Hay un sistema mixto semipresidencial, mayormente los ejemplos en Francia y en Portugal. Allí el presidente es electo por el voto popular y el jefe de Estado, el presidente electo por el voto popular, que es el jefe del Estado con poderes, y el primer ministro que dirige el gobierno necesita la aprobación del Parlamento. Es decir, hay una cohabitación entre el presidente y el primer ministro para buscar un equilibrio en esa balanza. La posibilidad de que permanezcan en partidos contrapuestos, bueno, si ganaste la mayoría parlamentaria, tienes entonces el presidente y el primer ministro, pero si no lo tienes así, tiene que pasar por la aprobación del Parlamento, incluso puede ser el primer ministro una figura de otro partido y no la figura de la del gobierno. ¿Ok? Eso es importante que lo tengamos claro. Ya estamos casi concluyendo. Hablamos entonces que en síntesis, que entre la anatomía ves la arquitectura, tenemos que las formas de gobierno en una organización jurídico institucional que es la que decide, ¿ok? Y en la forma de Estado es la distribución espacial del poder, donde se decide, es decir, lo espacial, la arquitectura, donde se distribuye lo espacial es el Estado y la organización jurídica institucional, quien decide es el gobierno. En conclusión, la idea contemporánea también nos habla de un Estado social de derecho, así como hablamos del Estado de derecho, que es Estado protector, garantista y que tiene que cumplir con la ley del Estado social de derecho. Este va más allá de la mecánica intelectual y la democracia moderna que rechaza el autoritarismo. El objetivo final es fundamentar el sistema político en la garantía de los derechos humanos, las libertades civiles y la justicia social. Eso es lo que viene a reafirmar un Estado social que viene a garantizar la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y la pensión. Bueno, hasta aquí le dejo esta clase en vivo de hoy. Aspiro quede grabada y podamos entonces presentarle para que le sirva como herramienta para el video que van a hacer para la tercera actividad evaluativa. Esto está siendo, repito, va a ser grabado, está siendo grabado y le voy a dejar el enlace en en el foro de anuncios para que ustedes puedan tener dicha grabación.